Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que los tiene comentando, compartiendo y especulando sin parar, el supuesto comercial bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, llevan esperando esto como agua de mayo. Y créanme, yo también estoy emocionadísimo por desgranar cada detalle, cada rumor, cada gesto sospechoso que nos ha llevado hasta aquí. ¿Realmente existe este comercial? ¿Qué marca está detrás de semejante despliegue de sensualidad y talento? Y lo más importante, ¿habrá química real entre ellos? Agárrense que el viaje está por comenzar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestros análisis a fondo y de nuestros salseos sin complejos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta gran familia de fans. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, el botoncito rojo no muerde. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. A ver, la información sobre este famoso comercial ha sido, digamos, bastante escurridiza. No hay comunicados oficiales, no hay trailers reveladores, solo una nebulosa de rumores, filtraciones y especulaciones que han incendiado las redes sociales. Pero como buenos detectives del entretenimiento, hemos recopilado todo lo que sabemos hasta ahora, y les prometo que no se van a decepcionar. Primero ubiquémonos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y que se convirtieron en un fenómeno global gracias a la exitosísima Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos por aquí. Su química en pantalla era innegable, la tensión palpable y, bueno, la historia de amor entre ellos traspasó la ficción. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y desatando la locura entre sus fans. Luego, como suele pasar en estas historias, el amor se enfrió, la relación terminó y el drama se intensificó. Desde su ruptura ambos actores han seguido sus carreras por separado, con proyectos exitosos y vidas personales bajo la lupa constante de los medios. Pero la sombra de Sen Kalkapm siempre los ha seguido, y la esperanza de una reconciliación nunca se ha extinguido entre sus fans más acérrimos. Y es aquí donde entra en juego este supuesto comercial. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por fotografías tomadas en secreto, avistamientos sospechosos en los mismos lugares y comentarios enigmáticos en las redes sociales. La teoría principal es que una importante marca de lujo habría ofrecido una suma astronómica a Kerem y Hande para protagonizar un comercial juntos. Un comercial que, según las fuentes anónimas, sería explosivo, provocador y absolutamente imperdible. Imagínense la escena. Kerem y Hande juntos de nuevo desplegando toda su sensualidad y química en un contexto publicitario de alto impacto. Sería un auténtico bombazo. Las redes sociales explotarían, los titulares se multiplicarían y las acciones de la marca se dispararían al infinito. Es una jugada maestra desde el punto de vista del marketing, y una auténtica mina de oro para cualquier marca que logre concretarla. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido los rumores. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados ambiguos, hablando de proyectos interesantes en el horizonte y colaboraciones futuras. Un clásico para mantener la expectación y alimentar la máquina del hype. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que algo se está cociendo a fuego lento. Por ejemplo, ambos actores han estado pasando más tiempo en Estambul de lo habitual, y se han dejado ver en lugares frecuentados por la industria publicitaria. Además, algunas fuentes cercanas a los actores han filtrado información que apuntan a que ambos están considerando seriamente la oferta. Otro factor importante a tener en cuenta es el poder de sus fans. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es inmensa, apasionada y muy activa en las redes sociales. Han organizado campañas masivas para pedir su regreso a la pantalla, han creado hashtags virales y han bombardeado a las marcas con peticiones para que los contraten juntos. Y las marcas, señores, escuchan a sus clientes. Saben que una campaña con Kerem y Hande tendría un alcance global y un impacto incalculable. Pero claro, no todo es color de rosa. Existen también obstáculos importantes que podrían impedir la realización de este comercial.
El primero, y quizás el más obvio, es la relación personal entre Kerem y Hande. Su ruptura no fue precisamente amistosa, y es posible que existan rencores o heridas sin cicatrizar que dificulten la convivencia en un set de rodaje. Además, ambos actores tienen agendas muy apretadas, con proyectos en marcha y compromisos adquiridos. Coordinar sus tiempos y encontrar un espacio en sus calendarios podría ser una tarea titánica. Otro factor a considerar es el caché de los actores. Kerem y Hande son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, y es probable que exijan una suma considerable por participar en el comercial. La marca tendría que estar dispuesta a invertir una fortuna para asegurarse su presencia, lo que reduce el número de empresas que podrían permitirse semejante lujo. Y por último, pero no menos importante, está la cuestión de la imagen pública. Tanto Kerem como Hande tienen una imagen muy cuidada y una legión de fans que los idolatran. Participar en un comercial explosivo o provocador podría dañar su reputación y alienar a parte de su público. Es un riesgo que ambos tendrían que sopesar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Así que, recapitulando, tenemos una nebulosa de rumores, filtraciones y especulaciones que apuntan a la posibilidad de un comercial bomba protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un comercial que, de hacerse realidad, sería un auténtico fenómeno mediático y un éxito asegurado para la marca que lo impulse. Pero también tenemos obstáculos importantes que podrían impedir su realización, desde la relación personal entre los actores hasta las cuestiones de caché e imagen pública. En definitiva, la pelota está en el tejado de Kerem y Hande. Son ellos quienes tienen la última palabra y quienes decidirán si este sueño de sus fans se hace realidad o se queda en una simple fantasía. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, rastreando cada rumor y analizando cada pista que nos acerque a la verdad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que este comercial se hará realidad? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, aunque sea en un contexto publicitario? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos más profundos. No se corten. Bueno, mis queridos salseantes, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Recuerden que este es un tema en constante evolución, así que estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos actualizando la información a medida que tengamos novedades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más exclusivas y más contenido explosivo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí. La trama se complica y se pone aún más jugosa. Como les decía, hemos estado rastreando cada movimiento, cada susurro, cada parpadeo de Kerem y Hande, y la información que hemos recabado en las últimas horas es, simplemente alucinante. Para empezar, vamos a profundizar en la marca que, supuestamente, está detrás de este bombazo publicitario. Aunque al principio solo se hablaba de una firma de perfumes de lujo, hemos recibido información de una fuente interna que apunta a que la empresa en cuestión podría ser, en realidad, una reconocida marca de joyería italiana. Sí, mis queridos salseantes, una de esas marcas que te dejan sin aliento con solo ver sus escaparates. Imaginen la campaña, Kerem y Hande luciendo deslumbrantes joyas de diamantes, oro y esmeraldas. Un comercial que derroche elegancia, sofisticación y, por supuesto, toneladas de sensualidad. Una joya que capture la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Pero ¿por qué una marca de joyería estaría tan interesada en Kerem y Hande? La respuesta es sencilla: la pareja tiene un poder de influencia enorme, especialmente entre el público joven y femenino. Son iconos de estilo, embajadores de la belleza y referentes para millones de personas que sueñan con vivir una historia de amor como la suya. Además, la marca en cuestión está buscando expandirse a nuevos mercados, y Turquía es un país clave en su estrategia de crecimiento. Contratar a Kerem y Hande sería una forma infalible de conectar con el público turco y de generar un impacto mediático sin precedentes. Pero la cosa no queda ahí. Según nuestra fuente, la marca de joyería no se conformaría con un simple comercial. Su ambicioso plan incluiría también una sesión de fotos para revistas de moda,
entrevistas exclusivas y eventos promocionales en diferentes ciudades del mundo. Un despliegue mediático a gran escala que convertiría a Kerem y Ande en la imagen de la marca durante al menos un año. Claro, todo esto suena muy bien, pero como les decía, existen obstáculos importantes que podrían impedir la realización de este proyecto. Y el principal, sin duda, es la relación personal entre Kerem y Ande. Hemos estado investigando a fondo su ruptura, y hemos descubierto que la cosa fue mucho más complicada de lo que parecía en un principio. Aparentemente hubo celos, infidelidades y malentendidos que acabaron dinamitando la relación. Y aunque ambos actores han tratado de mantener la compostura en público, es evidente que la herida sigue abierta. ¿Serán capaces de dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos en este comercial? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, sinceramente, es que no lo sabemos. Pero sí sabemos que ambos actores son profesionales y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para impulsar sus carreras. Además, la oferta económica es tan tentadora que sería difícil rechazarla. Se habla de una cifra millonaria que incluiría no solo el pago por el comercial, sino también bonificaciones por derechos de imagen, participación en eventos y comisiones por ventas. Una auténtica fortuna que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿y si la química entre ellos no es la misma? ¿Y si la tensión en el set de rodaje es insoportable? ¿Y si la campaña publicitaria se convierte en un fracaso estrepitoso? Son preguntas que la marca de joyería seguramente se está haciendo, y que podrían influir en su decisión final. Para intentar paliar estos riesgos, la marca habría contratado a un equipo de psicólogos y mediadores para que trabajen con Kerem y Ande antes y durante el rodaje. El objetivo es crear un ambiente de trabajo positivo y minimizar las tensiones entre ellos. Además, la marca estaría dispuesta a ceder en algunos aspectos creativos para que ambos actores se sientan cómodos con el proyecto. Por ejemplo, se les permitiría elegir el director del comercial, el fotógrafo de la sesión de fotos y el estilista que se encargue de su imagen. Pero, ¿qué dicen los propios Kerem y Ande sobre todo esto? Como les decía, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Pero hemos estado analizando sus redes sociales y hemos encontrado algunos indicios que nos hacen pensar que están, al menos, considerando la oferta. Por ejemplo, ambos actores han publicado recientemente mensajes enigmáticos en sus cuentas de Instagram que podrían interpretarse como indirectas sobre el comercial. Kerem publicó una foto suya mirando al horizonte con la frase, "Nuevos proyectos en el horizonte". Y Ande compartió una imagen de una joya brillante con el comentario, "A veces, las cosas más bellas son las que menos esperas". ¿Casualidad? No lo creo. Ambos actores son muy conscientes del poder de sus redes sociales y saben cómo utilizarlas para generar expectación y alimentar los rumores. Además, hemos recibido información de una fuente cercana a Ande que apunta a que la actriz estaría dispuesta a trabajar con Kerem de nuevo si el proyecto es interesante y si la oferta económica es lo suficientemente buena. Aparentemente Ande está buscando relanzar su carrera tras algunos fracasos recientes, y este comercial podría ser la oportunidad perfecta para volver a la cima. Por su parte, Kerem estaría más reticente a trabajar con Ande debido a las malas experiencias que vivieron en el pasado. Sin embargo, el actor es consciente de que este comercial podría ser un gran impulso para su carrera internacional, y no quiere dejar pasar la oportunidad. Así que, como ven, la situación es muy compleja y hay muchos factores en juego. Pero una cosa es segura, este comercial, si se hace realidad, será uno de los eventos mediáticos más importantes del año. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo con pelos y señales. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasará al final? ¿Se animarán Kerem y Ande a trabajar juntos de nuevo? ¿O este sueño de sus fans se quedará en una simple fantasía? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor salseo del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos salseantes. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.